Eh, les decía, bueno, yo no soy muy apegado a las evaluaciones. Para mí un examen no es la forma más adecuada de evaluar a un estudiante. Como se van a dar cuenta, yo interactúo mucho con ustedes, como es el caso de Kevin Rojas. ¿Cómo estás? Kevin. Kevin Rojas, ¿dónde estás? Te estoy hablando. Luisa Reyes. Doctor, buenas noches. Luisa, cuéntame, Sí, señor. ¿qué es el justnaturalismo? Tranquila, relájate. Es que me pone un poquito nerviosa. Esa es la intención. Porque es que ustedes el día de mañana, cuando estén en los estrados judiciales, la contraparte va a estar allí. Ustedes tienen que hacer un interrogatorio o tienen que hacer una audiencia. En fin, o sea, tienen que dominar el tema, dominar el concepto y estar preparados de una. Vuelvo y te pregunto, ¿qué es el naturalismo? Rápido, rápido. Bueno, en lo que yo investigué es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de Estás los leyendo, derechos. me lo estás leyendo, no, con tus palabras. Tú ya hueles abogado, tú ya hueles operador jurídico. ¿Cómo me vas a decir que no sabes qué es el justnaturalismo? Y ya te estoy dando teoría del Estado y constitucional, hermosa. Vamos a ver, un poquito de esfuerzo. Ya debemos saberlo, porque estoy seguro que ya nos lo han explicado los profesores. Estoy seguro de eso. ¿Mm? ¿Qué pasa? No. ¿Mm? Y entonces el positivismo ni idea. Bueno, retomo porque si no ya veo que voy a perder tiempo. Tengan presente que el individuo, el ser humano, desde su existencia, desde su evolución, ha estado en un constante dinamismo, o sea, en un constante movimiento que le ha permitido evolucionar social, política, económica, entre otros. Resulta que anteriormente nosotros teníamos una cantidad de individuos que recibían, que se alimentaban, que suprían sus necesidades valiéndose de lo que estaba a merced de ellos en cualquier parte, pero nunca se habían asentado sobre un territorio específicamente. Ese grupo de personas reciben el nombre de ¿qué? Los sedentarios. Individuos que terminaban que era caminando, sufrían sus necesidades, sufragaban sus necesidades y seguían. Hasta que ya se empiezan a asentar en una cantidad de territorios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que allí tienen todos los elementos que les da la Pachamama, llamémoslo así, como le dicen las comunidades étnicas, la madre tierra, les da todos los beneficios. Pero tenían un pensamiento individualista. No se habían formado esa clase de grupos. ¿Cuáles grupos? Claro, si yo estoy aquí solo, pues obviamente no tengo a otra persona, si estoy con otro y con otro, ya empezamos ¿a qué? A interactuar y a tratar de establecer una cantidad de elementos que nos permitan proteger nuestra misma colectividad. Es decir, esos sedentarios, esas personas que ya se establecieron en un territorio determinado, empiezan a darse unas relaciones entre ellos mismos, por lo tanto terminan convirtiéndose en unas relaciones ya de consanguinidad. Ya se van creando que unos laxos que familiares, unos laxos que vínculos consanguíneos. Entonces empieza a crear, entonces ya la familia,
estos individuos, la mujer, el hombre, nace el chico, y se van formando entre sí. Entonces, el individuo como tal, el ser humano como tal, siempre ha tenido una ideología arraigada a la teología, es decir, ligada ¿al qué? Al justnaturalismo. ¿Ligada a qué? Al derecho divino, al derecho natural. Pero eso lo estoy hablando aquí porque ya lo sabemos, pero en esa época los nómadas no sabían nada de eso. Simplemente ellos ya tenían una adoración hacia unos dioses. La roca, el fuego, la tierra, la lluvia, en fin, entre otros. Entonces, cuando ya se empiezan a formar esos grupos, se van dando unas necesidades. ¿Cuáles necesidades? La necesidad de ¿qué? De sustento. La necesidad de ¿qué? De estabilidad. La necesidad de ¿qué? De seguridad. ¿Seguridad de qué? A lo que yo he conseguido, a lo que creo que es mío. Seguridad a mi esposa, a mi hijo. Seguridad económica. Entonces, ¿qué pasa? En esa época, llegaba cualquier tipo de persona que se destacaba en sus guerras, que se destacaba en sus batallas, y termina imponiéndose como un ser divino, un ser supremo, un ser que va a llevar las riendas ¿de quién? De esa colectividad. ¿Sí se dieron cuenta? Empezamos con un individuo caminando por ahí, cazaba, tomaba y seguía. Y ya vamos con unos individuos que ya se asientan sobre un territorio y se forma ¿qué? Unos vínculos consanguíneos. Pero ¿qué pasa? Que es una cantidad de individuos, pero necesitan ¿qué? Un individuo superior que los guíe y que les dé ¿qué? Estabilidad a sus pueblos, estabilidad a su propiedad y estabilidad a su familia, estabilidad a sus cosechas, estabilidad a sus propiedades. Entonces se crea ese vínculo y vemos que ya puede, a partir de allí nace la concepción de ¿qué? La monarquía. La monarquía, ¿qué es eso? O sea, es el linaje de una cantidad de familias que de acuerdo a sucesión, de acuerdo a hereditario, va adquiriendo la calidad de rey dentro del mismo trono de ese pueblo. ¿Y qué pasa? Es que todos los poderes, ¿cuáles poderes? ¿Los poderes de Super Saiyajin o qué? ¿Cuáles poderes? ¿Cuáles poderes encarnan sobre el monarca? ¿Y cuáles poderes tenemos ahora? Entonces, ¿qué pasa? Que anteriormente todos, la colectividad, óigase bien, cuando yo me estoy refiriendo a colectividad, asociados, administrados, coadministrados, me refiero a toda la población del territorio colombiano. Y ojo, allá les estoy dando un elemento del Estado, pero no, ténganlo ahí. No vamos a hablar de eso porque si no nos enredamos. Entonces, ¿qué pasa? Esos poderes que encarnan sobre ese individuo que recibe el nombre del monarca. Entonces, ya esos coasociados, esos administrados, o sea, ese pueblo, cuando se le da ya, podríamos decir, eliminación o ya se está quebrantando la época feudal, empieza a ser ese estado moderno. Pero entonces no nos vayamos tan adelante. Miremos en estas diapositivas, hago un paréntesis allí. ¿Me han entendido? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Como están viendo la clase en estos momentos, mis clases son así, ¿vale? Y hay veces los voy a acosar y los voy a presionar para que, espero no herir susceptibilidades, ¿vale? Pero necesito producción, necesito excelencia. Por eso les doy muchas cosas. Miren más o menos aquí, que creo que ya lo han visto ustedes en la plataforma. Están conmigo en la diapositiva, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Miren lo que les decía anteriormente.
hablábamos de sedentarismo, hablábamos de esa figura, ya que está establecida sobre un territorio. Entonces, ¿qué nos dice? Fue la primera manifestación de agrupación del hombre, ¿ya? En la búsqueda del espíritu y la acción, ya que al vivir a merced de la naturaleza y en condiciones extremadamente precarias, se vio en la necesidad de organizarse en pequeños grupos. Óigase bien, en pequeños grupos. ¿Cuáles grupos? El clan, las hordas, la tribu, la familia. Ya lo vamos a ver en unas cuantas diapositivas. Como resultado de sentarse en un lugar, aprendiendo de esta forma a convivir con más seres de su misma especie y repartiendo deberes y obligaciones tales como el cultivo y la caza, después, el mismo hombre primitivo, aprendiendo a vivir en conjunto con otros seres, forma la primera institución social, la familia, cuya evolución es importante por ser la primera unión con otros seres biológicos necesarios. ¿Cuál es el núcleo esencial del Estado colombiano según la Constitución política? La familia. A partir de la familia nace el Estado. A partir de la familia se va dando una autoridad que ya lo vamos a ver, hacer un símil con esa autoridad del Estado. ¿Quién es ese Estado? ¿Yo por qué le creo al Estado? ¿Y a dónde nace esa figura del Estado? No se tiene conocimiento desde cuándo surge la familia, porque no existen modos, ni formas, ni medios con los cuales pueda estructurarse el conocimiento de la familia primitiva. Con el tiempo y con la ayuda del medio ambiente y la familia, se desarrollan ciertas formas preestatales como la primera, la banda y la tribu. La banda y la tribu. Las bandas son un tipo de organizaciones sociales humanas que consiste de un reducido número de núcleos familiares o subgrupos afines, organizados sin el excesivo rigor para finalidades. Ustedes acabaron de ver Derecho Romano, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto, chicos? Sí, señor. Señor, Miren claro. que aquí me dicen que las bandas son un tipo de organizaciones sociales humanas que consiste en un reducido número de núcleos familiares. Núcleos familiares. ¿Qué era el derecho de gens? El derecho de gens dentro del pater familia en Roma. ¿Alguien? ¿Qué pasó? Discúlpeme, profe, ¿puede repetir la pregunta? Se le fue el audio. Profesor, soy Amalia. Las Dale, gens, Amalia. tengo entendido que las gens son los grupos de familia, o sea, Perfecto. no creo que... Muy bien, vamos. Bueno, entonces son los grupos de familia que están conformados por el pater familia, que es el que maneja todo, el que dirige todo, es el líder el pater familia es el líder. Entonces la gens son los grupos, yo lo tomo como si fueran chocitas, como casitas. Yo tengo entendido que ese es el gens. Sí, Profesor, familia. Profesor, Dímelo. de pronto la gens era como ese vínculo que tenían de varias familias atrás que decían Correcto. que tenían un parentesco común. Correcto. ¿Sí? Era como ir varias generaciones atrás para decir nosotros venimos de esta rama, y esa era la gens. Una agrupación de varias familias finalmente, sí, pero con un descendiente común. No tiene activado el micrófono, profe. Escucha. Hemos visto ya que una evolución. Se dieron cuenta que yo les decía a ustedes iniciando, es que esa necesidad del individuo ya que una evolución, un constante dinamismo. Entonces, miren que el individuo empieza ya que a verse con la necesidad que de formarse.
¿Para qué? Adquirir. Siempre el individuo está con la mentalidad de adquirir bienes, ¿ya? Entonces, mire que nada menos entre los grupos, primero de ellos tenemos la tribu o la banda, y que el segundo de ellos, las tribus, son grupos sociales compuestos por individuos que comparten diversos aspectos, como ser su origen, sus tradiciones y hábitos. El concepto suele emplearse con referencia al conjunto de sujetos que tienen ciertas características compartidas. ¿Podríamos decir que está intrínsecamente ligada con la idiosincrasia de nuestro país? Este aspecto, ¿ustedes qué consideran? Cuando a mí me hablan de unos aspectos culturales, sociales, de aspectos históricos, ¿qué los amarra? ¿Son qué? Aspectos de la idiosincrasia, de la cultura de esa colectividad. En el caso nuestro, tenemos diferentes regiones del país en los cuales que tienen ese conjunto de costumbres en el eje cafetero, en el valle, en la costa caribe, entre otros. La horda, comunidad nómada que se distingue de la tribu por el carácter rudimentario de los vínculos sociales y espirituales que unen a los que la integran. La gens era una agrupación civil o sistema social de la antigua Roma. Cada gens comprendía varias familias que se identificaban a través del cognomen de los individuos, por lo que integran eran que agnados o gentiles entre sí y estaban dirigidos por varios pater familia. Estoy completamente seguro que ya manejamos los conceptos de cognados y agnados, ¿vale? En el derecho romano. Entonces nos dice, la gens fue la más primitiva vida comunitaria de la sociedad romana que precedió a las civitas. Las civitas es ¿qué? Es una organización jurídico-política que existió en Roma. Las civitas, porque la polis fue esas mismas instituciones, pero que se dieron ¿qué? En Grecia, tanto en Atenas como en Esparta. ¿Entendido, chicos? Civitas, Roma, polis, ya, Grecia. De los patriotas solidarios religiosos fuertes que unían a los agnados o gentiles. La agnación o parentesco, agnaticio, en derecho romano es el parentesco jurídico que se fundamenta en la potestad del pater familia y no supone, bueno, yo no voy a hacer precisión en esto. El clan, un grupo de personas unidas por cierto parentesco o ascendencia. Lo importante es la percepción que comparten de ser descendientes de un ancestro que común, aun cuando ese ancestro sea real o mitológico. Los miembros del clan reconocen a un cierto fundador que representa la unidad de todos. Les voy a dejar ahí. Y vamos a ver nosotros ya tenemos los grupos. Tenemos 5 grupos, ¿correcto? El clan, la horda, la tribu. ¿Cuál más? La banda. La banda. Civitas, Muy bien. civitas. Las La civitas. gens. Muy bien. gens. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos grupos sirvieron de estructura para dar el origen a lo que conocemos hoy como el Estado moderno o Estado actual. Un Estado que ha sido, ¿qué? Dinámico, que está en un constante ¿qué? Evolución. Pero resulta que hay 2 teorías que me dicen a mí, ¿de dónde proviene ese Estado? Son 2 teorías, muy filosóficas de a dónde se proviene ese Estado. Entre ellas tenemos la teoría naturalista, que dice que el Estado existe antes del ser humano, que existe desde antes del individuo, que ya estaba concebido.
Por lo tanto, ese Estado ya va a manejar a ese individuo que hace parte de una colectividad. Dicha filosofía la manejaba lo que era ¿qué? Aristóteles, Platón y Santo Tomás de Aquino. Ellos eran fehacientes a la ideología filosófica de que el Estado se había constituido anteriormente al individuo, ¿correcto? Pero después ya vamos a otra teoría, que es la teoría ¿qué? Del Estado individualista. Es decir, que antes del Estado está el hombre, está el individuo. El ser humano en colectividad es el que le da nacimiento ¿a qué? Gestación, ¿a qué? A ese Estado que tenemos acá. ¿Por qué crea la figura de Estado? Entonces allí tenemos una filosofía que se deriva del contrato social. Ahorita lo vieron cuando hablábamos de quién, de Rousseau, Thomas Hobbes y John Locke. Máximos exponentes de lo que tenemos hoy como Estado moderno. En la teoría de John Locke hablamos también de una filosofía de la división de unos poderes y hablamos también de que no estaba el individuo para el Estado, sino el Estado para el individuo. Ya sea que una mayor preocupación por el individuo como tal. ¿Entendido? La misma humanidad en sus... Si hacemos una catarsis histórica en la evolución de la humanidad, hay muchos hechos de la historia, inclusive desde antes de Cristo, que datan de que ya se habían formado una clase de estados, unos tipos de estados. Es que pensemos bien, hagamos un paréntesis allí. Yo les decía ahorita a ustedes que el individuo se asocia, crea una colectividad, pero ese mismo individuo busca ¿qué? Una protección. ¿Se acuerdan que ayer les decía a ustedes que el Estado es paternalista? Que nosotros estamos pegados al seno del Estado para que nos dé todo, porque el Estado es el que nos protege. Y les colocaba una serie de ejemplos en el día de ayer. Entonces miren que esa concepción que nosotros tenemos del Estado era la misma concepción que se tenía a una concepción divina hacia un ser superior y un naturalismo. Pero resulta que a partir del Renacimiento, ya le da que ya no hay una relevancia tan notoria de la Iglesia en las decisiones políticas. Ya el pueblo ya quiere algo diferente. Por lo tanto, a partir del Renacimiento, con las ideologías de John Locke y Rousseau, empieza a darse que la concepción de lo que tenemos hoy como Estado. Pero anteriormente, si nos vamos hacia Asia, precisamente, a Asia Oriental, y más o menos en el siglo VIII, dicen los historiadores, antes de Cristo, se daba ¿qué? Una monarquía. Ya se daba una monarquía. Anteriormente les decía a ustedes que el monarca ¿qué? Encarna en él los tres poderes: judicial, administrativo y ejecutivo. Los tres poderes que después me van a dar a mí la tripartita de Montesquieu, la división de poderes, para que no reencarne sobre un solo individuo, sino que hayan instituciones que manejen esos tres poderes. Que es lo que conocemos hoy en Colombia, en la actualidad, las tres ramas del poder público del Estado colombiano, que lo vamos a ver en su momento dentro de la estructura del mismo. Entonces, ya sea ¿qué? Ya sea una monarquía, ya sea una dinastía imperial,
que de acuerdo a sus familias, a sus herederos, van ocupando el trono, ¿correcto? Que eso ya lo teníamos. Después nos vamos para el antiguo Oriente, ¿sí? Que es lo que tenemos: Egipto, Mesopotamia, Babilonia, y en los cuales ellos tenían un tipo de gobierno teocrático, es decir, un tipo de gobierno divino, un tipo de gobierno dirigido ¿por qué? Por los dioses, ¿correcto? Después nos vamos, teníamos Asia, Medio Oriente, Grecia, Roma, sí, tenemos a Grecia. ¿Y qué decíamos de Grecia? Decíamos que la polis, la división de poderes, la administración, el ágora, el senado, dirigentes políticos, el pueblo de guerreros, los atenienses, el pueblo de los sabios, los espartacos. Al contrario, ¿no? Los atenienses eran cultos y los espartacos eran los guerreros. Y después nos vamos ¿para qué? Para Roma. ¿Qué pasó en Roma? Nos vemos en Roma 3 periodos, como son ¿qué? La monarquía, la república, el imperio. Vemos que dentro de esas mismas etapas y formaciones del pueblo romano, vemos al monarca. ¿Todo qué? El emperador, perdón. La monarquía, sí. El monarca. Todo reencarna ¿qué? Sobre el individuo. ¿Y quién manejaba Roma? Los ancianos, los patricios. Llegamos a la república, se disputa una guerra entre ellos mismos y aparecen las primeras manifestaciones del positivismo plasmado en las 12 tablas. ¿Qué eran las 12 tablas? Simple y llanamente era una igualdad entre patricios y plebeyos. Yo quiero la misma igualdad que tienen los patricios. Por lo tanto, aparecen las centurias y los comicios por centurias. Por lo tanto, ya tiene una representación dentro del gobierno y dentro del Senado y dentro de las diferentes magistraturas que ocupan en el Senado. Ya tienen voz y voto. Ya se pueden casar con ellos mismos. Listo. Eso se da en la República. Y mire esa cantidad de poderes. Yo tenía aquí unas magistraturas, tenía un monarca y tenía 2 monarcas que iban a gobernar anualmente, en los cuales uno se dedicaba a una cosa administrativa, el otro a la guerra, pero todos estaban en igualdad de condiciones. Aparece la votación, aparece una cantidad de derechos, listo. ¿Y de dónde emanó eso? De una máxima autoridad que autorizó, de una máxima autoridad que avaló. ¿Avaló qué? Una cantidad de normas que sirvieran para la colectividad, y la misma colectividad se somete a dichas normas. Ahí es donde vemos el qué, el imperativo, ¿ya? ¿De qué? De la ley. La ley se hace para cumplirla. Entonces, ¿qué? Ya no me están diciendo, no es dispositivo. Oye, si quieres hazlo como una regla de coro, las reglas morales o algo así. Y ahorita me lo impone el Estado. O sea que es que impositivo, no dispositivo, de obligatorio cumplimiento. ¿Eso es qué? Eso es la ley, eso es la norma. ¿Que se hizo para qué? Para qué regular las relaciones del individuo en sociedad. ¿Y por qué se ha creado dicha norma? Hombre, de acuerdo a diferentes coyunturas que se ha dado dentro de la misma sociedad, dentro de la misma colectividad. Entonces, por lo tanto, es menester de esa máxima autoridad que en el Estado colombiano es ¿quién? El Congreso de la República, el legislador, que es el que crea las normas. ¿Quién es el que hace las normas en Colombia? ¿Las modifica o las declara exequibles? El Congreso de la República. ¿Y quién es el Congreso? El legislador. ¿A partir de quién? De ese constituyente. ¿A partir de quién? De la 7ª papeleta. ¿A partir de quién? De la Asamblea Constituyente. Pero tengan presente que el constituyente primario es el pueblo. Es el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Ese legislador crea una cantidad de cuentos, una cantidad de reglas, una cantidad de limitaciones. ¿Y por qué? Claro, para permitirme vivir en sociedad, para permitirme darme seguridad y estabilidad jurídica, estabilidad institucional. Yo creo en las instituciones del Estado colombiano, porque cuando yo creo que tengo unos derechos
subjetivos en los cuales quiero que sean plasmados a través del derecho objetivo, a través de una sentencia o a través de un acto administrativo que me reconozca dicho derecho. Eso es creer en las instituciones. Y en Colombia hay algo. Mucha gente puede decir la corrupción y Colombia, y Colombia. Colombia es un país con estabilidad jurídica, con seguridad jurídica. Seguridad jurídica, claro, derechos adquiridos. Eso es pieza fundamental para un portafolio de inversionistas extranjeros. Y para nosotros, chicos, o sea, para la colectividad. ¿Por qué? Porque yo creo en las instituciones y por lo tanto están legitimados para crear esa cantidad de normas. ¿Por qué? Porque a partir de la soberanía que emana del pueblo, le doy la autoridad ¿a quién? A esa figura que es ¿qué? El gobierno. Pero todo emana del pueblo. ¿Listo? Tengámosla ahí que esto se va convirtiendo un poco más complejo. ¿Listo? Entonces ya teníamos en Roma, listo, pasamos de la monarquía a la república al imperio. Cuando ya empieza el declive de Roma, en la época del imperio, la época ya de los bárbaros, en la división del imperio, la división de Roma, ya entre el papado, el Sacro Imperio Romano, germánico, que ya es el final de del periodo del imperio, se empiezan a dar ¿qué? Ya nace la Edad Media. Entonces, al declive de ese imperio romano, empieza ¿qué? Nace ¿qué? La figura del señor feudal. La figura del vasallo, la figura del campesino, el feudo, la tierra. Yo pago por lo que exploto en la tierra y me voy a valer de ello. ¿Correcto? Pero hay un señor feudal, hay un señor propietario, sobre todo ¿qué? La tierra. Entonces yo tengo a merced mío lo que anteriormente, si vamos a mirar la estratificación social en la antigua Roma, veíamos que teníamos al padre de familia, la esposa, los hijos, los clientes, los libertos y los esclavos, por último. Si nos vamos ahorita en la época feudal, diríamos que todos aquellos que se dedicaban, que eran los vasallos y los campesinos, tenían una denominación de ¿qué? De esclavos. Después de ahí, ya nos vamos a un estado moderno, ¿sí? Podríamos decir un estado moderno, que ya le da también declive a a esa época feudal, porque en esa época feudal yo soy el dueño de la tierra, yo soy el máximo líder. Por lo tanto, ¿yo qué? Yo administro, yo soy juez y parte, para decirlo así. Entonces no había una individualización, no había una autonomía, no había una autoridad independiente de decisiones. Todo todo recaía sobre quién, sobre una persona. Entonces, por lo tanto, en esa época, que ya les decía a ustedes como el Estado moderno, ya podríamos decir que es el Renacimiento. O sea que lo que se va dando es la búsqueda de un Estado, pero ya un Estado territorial y administrativo. Óigase bien, territorial y administrativo. Cuando nosotros vemos en su momento los elementos del Estado, tenemos 4 elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Población, soberanía, territorio y gobierno. Algunos tratadistas o doctrinantes dicen que la soberanía no es parte del Estado. Yo me aparto de dicha doctrina y me inclino hacia otra doctrina al afirmar que tenemos 4 elementos y al afirmar que tenemos una soberanía interna y externa, que ya lo veremos también, no quiero enredarlos al momento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ese Estado ya que nace en ese Renacimiento, ese Estado moderno, ese Estado que quiere a partir del territorio, a partir de de una administración de toda su colectividad, desapareciendo así la época feudal, pero posterior a ello, en el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX,
aparecen esos tres personajes que le nombraba ahorita en el video y que le nombraba también anteriormente, que era que John Locke, Rousseau y Montesquieu, ¿a qué? A determinar los parámetros y y la estructura de lo que es el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Allí ya hay un Estado con una división de poderes. ¿Qué decía Montesquieu? Dividamos los poderes, o sea, la tripartita. Oígase bien, que a partir de ese Estado, a partir de ese siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, ya no tenemos el Estado moderno, sino un Estado, ¿qué? Constitucional. ¿Por qué constitucional? Claro, porque ya la sed del individuo que hace parte de una colectividad quieren que todo esté plasmado dentro de una norma. ¿Dentro de qué? Convirtiéndose así que en un derecho positivo. Por lo tanto, que ya es una constitución. O sea, ya hablábamos de la pirámide de Hans Kelsen y nos decía que sí, la certificación de la norma y que la máxima norma de norma es la constitución. Entonces, ¿para qué se crea esa constitución? ¿Qué es una constitución? Es un compendio normativo que permite la administración de sus asociados dentro de una colectividad que hace parte de un ordenamiento jurídico de un Estado. Bueno, óigase bien, algunos tratadistas y doctrinantes dicen que nosotros tenemos una teoría monista o dualista. Monista o dualista, ¿qué es eso? Obviamente, cuando nosotros hablamos del bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Constitución, nos dice, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso de la República serán norma de normas y en los estados de excepción el gobierno no podrá tomar decisiones sobre aspectos que violen los derechos humanos. Miren, bloque de constitucionalidad son tratados y acuerdos internacionales que hacen parte de qué, de una constitución. ¿Que hacen parte de qué? De un derecho internacional público. De un derecho internacional público. Entonces, miren que esas ya se van formando una cantidad de ¿qué? De normas que van plasmados dentro de esa misma constitución, que no simplemente me van a determinar cuáles poderes que tienen las máximas autoridades del Estado, cómo se divide el Estado, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes. Allí ya está todo plasmado dentro de la ¿qué? La Constitución. Y no simplemente lo plasmado de lo que les decía la división de poderes y los límites del gobierno, sino que también está plasmado los derechos ¿qué? Individuales, los derechos fundamentales. Obviamente que vienen de dónde? Del bloque de constitucionalidad, que están ligados al bloque de constitucionalidad, de los tratados internacionales, de la Carta de Naciones Unidas. ¿Estamos? Listo. Entonces ya estábamos en el siglo XVIII, XIX, XX, John Locke, Montesquieu, Rousseau, división de poderes, la tripartita, y ya tenemos el Estado ¿qué? Constitucional. O sea que está ¿qué? Representado todo a través de ¿qué? De una norma. ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿O alguna pregunta? Claro. Sí, doctor, gracias. Listo. Sí, doctor. Perdón, yo tengo una pregunta. Dime. Su merced, ¿podría explicarme un poco más detalladamente la acepción del mundo griego sobre que el Estado está antes de la persona? No el mundo griego, es que no solamente eran los griegos que tenían esa concepción. Es decir, que ahí estaba ligado con el derecho divino, el iusnaturalismo. Es decir, tenemos un estado natural que como la concepción teológica del individuo, y cuando hablamos de hacia ese ser superior, ¿qué se dice? Que primero está ese ser superior que el individuo. Y si vamos al estado natural, es que primero está el estado y después que está el individuo, porque es que el estado está encima del individuo. Esa es la explicación del iusnaturalismo del estado. ¿Entendido? Sí, sí, señor, gracias. Perfecto. Vamos a ver este video para no hablar tanto y para que no se me vayan a aburrir.
Disculpe, profesor, una pregunta. Vaya haciéndola porque es que los links están en la plataforma. Los videos que vamos a ver ya están en la plataforma de la universidad, ¿entendido? Es que usted está, le entendí que del Estado moderno pasa al Estado constitucional. ¿En qué momento sucede eso? No, si yo te voy a explicar eso, no me va a dar tiempo hoy y mañana. Simplemente te estoy llevando un cuento histórico y cuando vamos llegando paso a paso, lo vamos viendo. Obviamente apenas vamos a ver qué es un Estado monárquico. Ni siquiera vamos a ver todavía una constitución o la república o qué es una república unitaria. Vamos a ver toda la clasificación y vamos hablando de etapa en etapa y su evolución, ¿correcto? Ok, pero estaríamos enfocándonos Revolución Francesa versus... No. Después de... Obviamente vamos a hablar, perdóname, te voy a decir algo. Si algo, entonces yo me iría para el Tratado de Versalles o me iría para la guerra púnica, las guerras púnicas, si fuéramos así a hablar, sabiendo que todo lo que se dio en Francia deriva de allí, o hablar de la Asociación de Naciones, o hablar de los pactos que se dieron después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y antes de ello cómo se forman los estados demócratas y absolutos, cómo desaparecen las colonias. En la actualidad hay colonias. Entonces son muchas etapas que van llevando a la evolución del hombre. Pero yo no puedo enfatizarte a ti de que vamos a hablar de la Revolución Francesa para empezar a adquirir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o para darle muerte a ya ese Estado que se daba y que ya aparezca otra nueva monarquía. No, lo que vamos a ver, vamos de largo. Vamos de largo porque yo necesito es que tú tengas claro qué son los estados, cuáles clases de estados hay, ya dónde nació eso del estado y qué es lo que tenemos en la actualidad. ¿Listo? Y te voy a dar unos rasgos muy someros, pero ya si quieres profundizar te toca hacerlo a ti, porque si no, no voy a alcanzar a darles todo el temario que está en el contenido programático. ¿Entendido? Entendido, muchas gracias. Pero de todas maneras, obviamente, vamos a ver algo, ¿vale? Oye, qué bien, me alegra mucho. Qué bueno, me encanta que hayas llegado, que ya estás en casa. Un abrazo. Profe, ¿le parece pertinente si llamamos a lista? No te preocupes. Ah, listo, profe. Vamos a ver este primero. A ver. Bueno, esperemos que tarde. ¿Listo? Voy a dar 4 videos que les van a hablar de lo que ya les he explicado. Educatina. Pero aquí vamos a reafirmar conceptos. Termino los videos y empiezo a preguntarles a todos. Vamos a comenzar a hablar del origen y evolución de lo que es el Estado, porque les cuento que no siempre existieron los estados, es decir, tuvieron que darse diferentes acontecimientos para que nosotros podamos comenzar a hablar de un comienzo y de un desarrollo del mismo a lo largo de la historia. Con el paso del tiempo, el avance de las diferentes civilizaciones va a establecer indefectiblemente lo que podemos denominar relaciones de poder, relaciones que van a ser, o mejor dicho, relaciones de poder, tanto sociales, así como también económicas. Ustedes en sus casas pueden ir tomando nota. Ahora bien,
sobre todo cuando hablamos de sociales o económicas, hablamos del desarrollo de la agricultura, que en un principio servía para que los clanes, los primeros clanes, se sustenten su propio alimento, pero luego servía para que se comience a comercializar. En lo social, entonces, vamos a hacer un nuevo espacio para que nos quede, vamos a quedarnos aquí. En lo que respecta entonces al aspecto social, en las relaciones sociales, la tenencia de tierras vinculada a la familia o a los clanes, tenencia entonces de tierras, vamos a ir anotando todo, como decíamos, se iba convirtiendo en un gran instrumento de estratificación social, es decir, cuanto más tierras tenías, mejor posición ocupabas. Entonces, la fijación y tenencia de ciertas tierras de un territorio, las relaciones económicas, de intercambio y la necesidad de centralizar una autoridad para el control, hicieron surgir dos tipos de Estado. Entonces, la tenencia de tierras, el intercambio, comercial, así como también la necesidad de centralizar el poder, si vamos a citar esto a grandes rasgos. Claro está que seguramente hubieron otros factores muy importantes, nosotros nos quedamos con estos, hicieron o fijaron la necesidad de que surjan dos tipos de estados. ¿Cuáles son estos dos tipos de estados? Vamos a volver a hacer un espacio antes de seguir con nuestra siguiente imagen, y en otro color vamos a delimitar. ¿Qué son? Vamos a ponerlo aquí. Las polis griegas, las famosas ciudades-estados que tanto hemos estudiado en nuestra serie de historia, y así como también los grandes imperios. Recuerden los imperios romanos de Oriente y de Occidente. Pero claro, al hablar de Estado nos tenemos que adelantar un poquito en el tiempo. Al hablar de Estado tal como nosotros lo entendemos, como esa institución, esa estructura portadora o dadora de reglas para una comunidad. Al hablar de Estado entonces nos adelantamos en el tiempo y nos situamos ahora sí entre el siglo XII y el siglo XIV. Nos vamos a Europa occidental, y nos vamos a centrar en lo que esta imagen nos está denotando, en aquello que ya estudiamos en Educatina, en el feudalismo, sistema de poder no solo militar, sino de relación, como podemos ver, entre el amo y el vasallo, fijándose un alto nivel de lealtad e identidad dentro de lo que eran sus ciudades-estado. Este sistema basado en la jerarquía social, recordemos, pueden por supuesto retomar nuestros videos de historia, basado en un sistema de jerarquía social, va a ser el encargado durante los años posteriores de sentar las bases para el posterior desarrollo de lo que va a ser el Estado moderno tal como lo vamos a estudiar a partir de ahora. Gracias por acompañarnos hasta aquí y sigan viendo nuestros videos de ciencias políticas. Para ver ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se dan cuenta? Era lo que ya les había explicado. ¿Alguna pregunta? ¿Nos quedó más claro el concepto o no? Sí, quedó más claro, gracias. Sí, doctor. Perfecto, listo. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En el presente video. Ah, ¿qué hice? Ah.
Evolución del Estado. El 24 de marzo pasó algo que nadie esperaba. Tuvimos que quedarnos en casa. Hora 0. El mundo cambió inesperadamente. Hora 24. Es que yo lo grabé 2 veces, no puede ser. Los orígenes del Estado, presentado por Valentina, Juliana, Ingrid, Daniela y Sebastián. Formación del Estado. Surge para cubrir unas necesidades colectivas primordiales y estas son seguridad, estabilidad, normatividad. Lo hablamos ahorita. Los primeros estados prácticamente surgieron en Egipto, Mesopotamia, China, India y Babilonia. Se caracterizaron por tener un poder despótico en el que el monarca tenía el poder absoluto y el poder teocrático, donde el rey iba de la mano con la divinidad. Grecia. Su unidad política era Estado-ciudad. Tuvo un gobierno democrático, donde los habitantes fueron considerados ciudadanos, y un Estado estructurado por el rey, consejo, senado y militares. Roma. Tiene una estructura política democrática. Su vasto territorio hizo que se dividieran en República e Imperio Romano Oriente y Occidente, donde el poder se encontraba centralizado en el rey o el senado. También surgió una nueva aristocracia y una hacienda pública. Edad Media. Tuvo formación política como el derecho de Bizancio y promulgación de normas generales. Tuvo una firme centralización de poder. La ley era el Código Justiniano, que era un pacto entre el monarca y sus súbditos. En él se establecieron condiciones de ejercicio de poder, obligaciones mutuas con finalidad de conseguir el bien común. Sistema feudal. Es un sistema estamental conformado por el clero, la nobleza militar y el binomio campesino, libres y siervos de la gleba. Estaba compuesto por una jerarquía social y por relaciones contractuales, dar y recibir, además de ser un esquema político, social y también económico. El feudalismo era una institución impuesta por la misma fuerza de las circunstancias. En el feudo surgió una relación socioeconómica y jurídica, la autarquía que generaría la semilla en el futuro del capitalismo. Cristianismo. Se extendió casi por todo el territorio europeo. Era la unidad entre pueblos dispersos cultural y políticamente. Trató de atenuar la guerra con la tregua de Dios, instituyó la paz de Dios y también actuó como educadora. El Estado moderno se caracterizó por el reforzamiento del poder real, aunque sus medios de acción política se vieron limitados aún por la privatización de cargos públicos. El ejemplo más conocido de Estado autoritario fue el Imperio Hispánico de Felipe II, en el proceso de secularización y racionalización. Poder. El absolutismo supuso la definitiva desvinculación del Estado con respecto a los poderes del imperio y del papado, por una parte, y de la nobleza y las corporaciones urbanas por otra. La soberanía, capacidad de crear el derecho y de imponer la obediencia a las leyes quedó concentrada en el Estado, identificando al monarca absoluto. Las monarquías absolutas contribuyeron a una unidad de los estados nacionales. En lo económico, se enriquecieron a través de proteccionismo y mercantilismo. En lo intelectual, el florecimiento artístico y cultural. En lo político, la concentración de poderes en manos de los reyes.
La burguesía liberal se originó con las nuevas concepciones científicas, el sentimiento nacionalista, la necesidad de encontrar fórmulas políticas que recogieran sus planteamientos sobre configuración de la sociedad y el Estado, participando igualdad jurídica, libertades individuales y derecho a propiedad. Nuestro Estado es la forma de organización nacional, económica, política y social conformada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida comunitaria en un territorio determinado. Elementos comunes del Estado antiguo al Estado moderno. Está la soberanía, el territorio, la población, el aparato administrativo de naturaleza burocrática y el mismo gobierno que ahora es representado por un presidente. Instituciones del Estado antiguo al Estado moderno. Fuerzas armadas o militares, administración pública, tribunales. Dejémoslo ahí. Esto otro no lo hemos visto, no me interesa. Listo. Entonces miren, aquí ya entramos como tal a la concepción de Estado. Entonces miremos etimológicamente qué se refiere Estado. Entonces decimos que la palabra Estado en término jurídico-político se debe ¿a qué? A Maquiavelo, en una obra de Maquiavelo que fue El Príncipe, al decir que los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas o principados. Es decir, aquí ya se empieza a dar una connotación y una mayor relevancia a la protección del individuo, a la protección del hombre como tal. Entonces ya lo que se está eliminando aquí es esa concepción monárquica. Les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué es un gobierno monárquico? Fran Solano. José Luis, levantaste la mano, dale. Miren, chicos, perdónenme. Yo sé que lo de levantar la mano es disciplina y todo el cuento, pero yo no puedo verlos en el momento que estoy compartiendo la pantalla. ¿Entendido? O sea, que cuando yo le pregunte a alguien, de una, láncese. Si ven que otro ya empezó a hablar, pues hacen silencio. Porque es que eso se facilita, alzar la mano a un docente que solamente se va a encargar de leerles, hablarles y verlos. Pero yo estoy interactuando, compartiéndoles pantalla. ¿Listo? Vamos. Para ustedes, ¿qué es un Estado monárquico? Profesor, buenas noches. El Estado monárquico, como lo menciona el video y como sucedió en la realidad, es el Estado que viene después del feudalismo, donde se monopolizan por una figura de un supremo, que es el rey, el cual maneja la parte social y la parte económica y tiene un respaldo de un ejército, el cual viene a defender la filosofía de esta persona. Estabas bien encauzado, pero no me gusta la respuesta. Ya te voy a decir por qué. Otra persona que me dé la respuesta, por favor. Es un Estado dirigido. Gracias. Es un Estado dirigido más que una persona por un núcleo familiar con todos los poderes posibles. Esa es la palabra que te faltó, chico. Los poderes. ¿Qué pasa? Que la monarquía me dices que hay un rey, hay un individuo sobre el cual encarna todos los poderes de un Estado. ¿Cuáles son los poderes? Administrativo, legislativo, judicial y maneja las fuerzas militares. ¿Se entienden? Todos los poderes están sobre él. Eso es un Estado monárquico. ¿Listo? Por favor, termine, don, qué pena, su nombre. Bueno, está caracterizado por los privilegios que tiene la familia monárquica o la familia del rey. La falencia es la falta de organización democrática, sino que rige desde la cabeza. Listo.
Usted me acaba de hablar de una figura jurídica, de una figura elemental derivada de un Estado social de derecho. Correcto. E inclusive, no solamente el Estado social de derecho, sino el Estado de derecho también. Cuando estábamos bajo la guardia de la Constitución de 1886, y aparece esa figura de la democracia. Y entonces esa figura de la democracia es ¿qué? Es que yo voy a ejercer el sufragio universal, el voto popular. Ya los voy a llevar a la Constitución, sino que los estoy sondeando terreno, porque no quiero llevarlos al plato fuerte, porque es el plato fuerte de la Constitución, chicos. Aquí les estoy dando las entradas, ¿vale? Y sobre todo el derecho de elegir y ser elegido, que debe ser la primacía. Una democracia de la democracia, correcto. Una democracia participativa y pluralista, ¿entendido? Pero eso correcto. ya lo veremos bajo el preámbulo de la Constitución Política del 91 y bajo el artículo primero y obviamente el segundo, al determinar cuáles son los fines esenciales de ese Estado, precisamente de lo que estamos hablando, pero paso a paso. Entonces teníamos que Maquiavelo decía en su obra El Príncipe, hacía relevancia a esa autoridad del hombre y a esa relación entre una república y un principado. En Florencia, bueno, eso en Florencia, Florencia, Italia, escritor y estadista florentino, nació en el seno de una familia noble empobrecida. Nicolás Maquiavelo vivió en la Florencia en Medici en tiempo de Lorenzo de Magnífico y Pedro II de Medici, como por cultura general esto. En El Príncipe, obra inspirada en César de Borgia, Maquiavelo describe distintos modelos de Estado según cuál sea su origen, la fuerza, la perversión y el azar, y deduce las políticas más adecuadas para su pervivencia. Desde esa perspectiva se analiza el perfil psicológico que debe tener el príncipe y se dilucida cuáles son las virtudes humanas que deben primar en su tarea de gobierno. Maquiavelo concluye que el príncipe debe aparentar poseer ciertas cualidades, ser capaz de fingir y disimular bien y subordinar todos los valores morales a la razón de Estado, encarnado en su persona. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Sócrates y hablábamos de Platón y de Santo Tomás de Aquino, que nos hablaban de esa concepción del Estado, pero un Estado divino? Miren lo que nos dice aquí Platón. Estima que la estructura del Estado y del individuo son iguales. Miren pues, y con ellos analiza las partes y funciones del Estado y posteriormente las del ser humano, con lo cual establecen el principio. Sí, chicos, me van a hacer algo para finalizar el módulo. Me van a leer el libro La República, de Platón. ¿Listo? ¿Entendido? Me van a leer el libro La República de Platón. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? Eso va a ser parte del final. ¿Listo? Bueno, entonces aquí nos dice, analiza las partes y funciones del Estado y posteriormente las del ser humano, con lo cual establece el principio de Estado anterior al hombre. Miren, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? Lo que les decía de Sócrates, Platón y Santo Tomás de Aquino cuando hablábamos de la evolución, las teorías de evolución del Estado y mirábamos que era un Estado naturalismo. Mírenlo ahí en la diapositiva nada menos. El Estado anterior al hombre. ¿Por qué? Además, la estructura de aquel, aun siendo igual a la de este, es más objetiva o evidente. Hago un paréntesis allí. ¿Qué son derechos objetivos y derechos subjetivos? Carlos Velandia, ¿qué son derechos subjetivos? Los derechos subjetivos hacen referencia a la facultad
o a la capacidad de cumplir ciertas disposiciones que están basadas fundamentalmente en la costumbre o en este caso, como su merced les pone, digamos, en leyes divinas. Para nada. Estás hablando de capacidad. Y si yo voy a hablar a capacidad dentro de las obligaciones, me está delimitando una edad. ¿Sí me entiendes? No. Pues está hablando más de facultad, o sea, más que de capacidad. Repíteme la respuesta y la vamos a transformar, por favor. Ok, entonces yo entiendo el derecho subjetivo como una facultad jurídica que tiene el ser humano, ¿sí? Facultad jurídica que tiene el ser humano. ¿De qué? Pues de cumplir, digamos, de vivir en sociedad y que lo que implique eso es cumplir unas normas que le permitan vivir con otras personas. No, porque tú ya me estarías hablando del derecho. ¿Qué es el derecho? Una ciencia que se encarga de regular la vida en sociedad del ser humano. Pero si nosotros hablamos de derecho subjetivo, yo creo que podríamos decir más bien que son los derechos con los cuales yo me creo facultado dentro de la misma ley, pero no está individualizado, sino generalizado. Para que se individualice ya tengo que tomar mano de ¿qué? Que se convierta en un derecho objetivo. ¿Estamos? Un ejemplo. Yo tengo el derecho a mi intimidad. A mí no puede venir una autoridad o un funcionario que haga parte del ente acusador Fiscalía General de la Nación y me vaya a irrumpir dentro de mi intimidad sin una orden judicial de un juez de la República. Miren que yo sé que yo tengo el derecho a la intimidad como un derecho fundamental dentro de la propia Constitución política. ¿Correcto? Ahí es que un derecho subjetivo. Yo sé que yo tengo ese derecho. Es la potestad que yo tengo. Hombre, tengo el derecho a mi intimidad. Cuando ya veo que usurpado, fracturado o la posible vulneración del mismo derecho, ya tengo que colocar en marcha el aparato jurisdiccional del Estado para que se me reconozca que realmente se me está violando dicho derecho. Ya veremos en su momento cuáles herramientas jurídicas tenemos. Pues obviamente tenemos la acción de tutela, pero vamos a ver una cantidad de cosas muy sabrosas dentro de esa asignatura. Listo, ¿te quedó claro, Carlos Velandia? ¿No crees que queda como mejor, como más claro así como la acabamos de estructurar tu respuesta? Sí, sí, señor, gracias. Bien, Carlos, gracias a ti. Bueno, chicos, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos nuestro amigo Platón, entonces espero que se me lean el libro séptimo de la República de Platón. Conceptos previos al Estado. Miren que aquí nada menos, entonces ya individualizamos esos conceptos de Platón y nos dice, la estructura económica del Estado reposa en las clases de los comerciantes. Obviamente, ¿cuáles fueron las primeras manifestaciones del derecho o las primeras manifestaciones de regulación dentro del derecho positivismo? La Carta de Navegantes para comerciantes. Ahí están donde las primeras manifestaciones del derecho positivo, positivismo. Y obviamente, a partir de los comerciantes, es que se da origen a muchas normas que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico que han sido adoptadas por la tradición. Entonces, como les decía ayer, que tuvimos una pequeña socialización allí cuando decíamos... Ay, se me fue la palabra, espere. Me fue... Ah, bueno. Sobre el derecho entonces, comercial y el civil. Sí, o sea, cuando hablábamos de que se adquiría, que era parte la costumbre, que la costumbre es un método auxiliar de interpretación de justicia. La costumbre, los principios del derecho, los tratados internacionales, la doctrina, la ley, hace parte ¿de qué?
de la interpretación de las normas, de la interpretación. ¿Por qué? Les voy a hacer un paréntesis allí, pero no quiero que se me enreden. Resulta que cuando el operador jurídico llega a su despacho, perdón, cuando al despacho del operador jurídico, o sea, el juez de la República, llega a un proceso en los cuales hay dos accionados, un accionante, un accionado, una parte pasiva, una parte activa, y se empieza a dar marcha al aparato jurisdiccional a partir de un hecho fáctico, a partir de unos hechos. Y a partir de esos hechos fácticos, el operador jurídico está dentro del marco legal, o sea, bajo la guarda del artículo 230 de la Constitución Política. ¿Correcto? Pero cuando muchas veces, cuando se va a aplicar esa norma a ese caso en concreto, posiblemente el caso de un vacío a la interpretación de la misma norma para la aplicabilidad del mismo. Entonces, ¿de qué nos valemos? De los mecanismos, de los métodos auxiliares de interpretación del derecho, que entre ellos tenemos la costumbre. ¿Listo? Eso era para que lo tengamos claro. Cierro paréntesis. Entonces nos dice Platón, la primera, la estructura económica del Estado reposa en la clase de los comerciantes. Obviamente, si no hay comercio, no hay economía. El comercio es pieza fundamental y elemental del comercio. ¿Correcto? La economía, el dinero y todo ese dinero que entra a partir de ese Estado nace a partir de ¿qué? De los comerciantes o de las actividades mercantiles, digámoslo así. Segundo, tenemos la seguridad en los militares y el liderazgo político es asumido por los reyes filosóficos. Aquí tenemos ¿qué? Tenemos simple y llanamente una estructura de un Estado, pero bajo una guarda ¿qué? De monarquía. La clase de una persona viene determinada por un proceso educativo que empieza en el conocimiento y continúa hasta que esa persona ha alcanzado el máximo grado de educación compatible con sus intereses y sus habilidades. Ahorita tenemos a Aristóteles. Por su parte, es más enfático y declara que el Estado existe por naturaleza. Miren. Tenemos una ideología de un Estado natural, de un Estado iusnaturalismo. Y por tanto es anterior al hombre. Lo mismo que nos decía ¿quién? Platón. No por ser autosuficiente y solo podrá hacerlo respecto al todo, en cuanto a su relación con las demás partes, completando su expresión al decir en base al sol politicón. Sol, hombre político, que vive o no convive con los demás en una comunidad. O es una bestia o es un dios. Luis IV, rey de Francia, en la época del absolutismo se atreve a decir lo ya conocida frase, el Estado soy yo. Que esto no implica más que la falta de raciocinio en la que se vivía en ese tiempo. Indica solo la más pura esencial del absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Tiene que estar ligado intrínsecamente y muy relacionado con el Estado monárquico, con ese monarca. Si se toma al Estado como un régimen político en el que una sola persona, óigase bien, régimen político en que una sola persona, el soberano, ejercía el poder con carácter absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra manera. ¿Nos quedó claro? Ese concepto de poder soberano, ese concepto de poder monárquico. Estados antiguos. Tenemos en primer lugar al Estado egipcio y trataré de conceptuar a Egipto como una primera formación estatal. Más o menos hace más de 5.000 años aparece la autoridad centralizada en el antiguo Egipto. Se carece de los datos exactos para reconstruir aquel proceso de centralización
Sin embargo, sabemos que era necesaria la presencia de un gobierno de esta índole. Tenía un Estado personalizado, en el sentido de que la concepción de la autoridad se identifica plenamente con su depositario. La teoría del Estado egipcio se resumía en que el Estado es el faraón, afirmación que no solo es reconocida por el faraón mismo, sino por todos sus subordinados o súbditos. Ahorita, Grecia, después de Grecia, empezaré por especificar que su unidad política, les estoy leyendo rápidamente porque ya expliqué esto. Simple y llanamente es para que lo tengan más claro. Fue la polis, su geografía determina el aislamiento. Apague el micrófono, por favor. Tenía una tecnología poco desarrollada en el agrario y una población en expansión. Los griegos tenían costumbres organizacionales, en las cuales se permitía la partición en los asuntos públicos, se permitía la participación en los asuntos públicos por medio de asambleas y no presentan un alto sentido de centralización y personalización de la autoridad. Miren, centralización. Cuando yo voy a la Constitución Política de 1991, óigase bien, los voy a llevar allí un momentico para que vean. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, chicos, no se les olvide el libro. Mañana van a ver una lectura en la plataforma y les voy a dejar unas sentencias de la Corte Constitucional para que me lean también. ¿Listo? Bueno, Constitución. Listo, profe. Miren nada menos la Constitución Política de 1991, su artículo primero. Me dice, aquí estamos viendo una expresión, nos dice centralización. Y miren que aquí, bajo la guarda, ese precepto constitucional, primero, nos dice descentralizada. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada. ¿Y qué es centralizada? Centralizada es que, como nos dicen Aristóteles, es que hay esa concepción de que todo emana de una máxima autoridad y que esa autoridad está en el centro de esa población y por lo tanto es centralista. Y todas las determinaciones emanan de allí. Colombia es un país que algunas instituciones son centralizadas, pero otras instituciones son descentralizadas. Si nosotros nos vamos a los entes territoriales, los entes territoriales son descentralizados. Los entes territoriales tienen autonomía e independencia jurídica e independencia económica, entre otras atribuciones. Tenemos otras instituciones, por decir, la Fiscalía General de la Nación es una entidad descentralizada. La Procuraduría General de la Nación es una entidad descentralizada, ¿o no? El SENA es una entidad descentralizada. Bienestar Familiar es una entidad, ¿qué? Descentralizada. Entonces, ¿qué pasa? Bajo esta determinación, cuando veamos más adelante, que les voy a dar unos pequeños indicios que ustedes van a ver mucho más adelante en Administrativo General, se van a encontrar con la ley 489 de 1998 que nos habla sobre la descentralización, la desconcentración y la delegación dentro de las mismas instituciones que hacen parte de la administración pública, ¿ya? Y de las mismas funciones de la administración pública. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. No quiero que se me enreden. Ahorita estamos todavía en egipcio con el faraón y todo el cuento, pero vayamos adquiriendo conceptos. Vayamos adquiriendo un tecnicismo jurídico que ustedes ya tienen que ir manejando. ¿Entendido? Listo. Quería que vieran esa palabra descentralizada, que después voy a leer bien lo que están viendo ahí desde el preámbulo y todo, pero todavía no. ¿Listo? Bueno.
Los griegos tenían costumbres organizacionales, bueno, de centralización y personalización de la autoridad. Su autorización no estaba basada en una sola persona, sino que se dividía en varios jefes. Y aún se reconocía el Consejo de Ancianos. Los teóricos políticos de esa época consideraban al Estado, por una parte, como la ciudad o el sitio donde deben desarrollarse la plenitud de la vida humana. Por otro lado, solo se referían a las funciones públicas concedidas a cualquier ciudadano que pueda realizarlas mediante la renovación de los cargos. Roma. El Estado aparece condicionado por las fuertes interacciones de distintos grupos humanos. Surge por la necesidad de imponer la autoridad central al pueblo. La formación de Roma como ciudad-estado parece determinada por la existencia de un Estado anterior, el etrusco, cuyos orígenes se han perdido, pero que es posible conjeturar como similar al desarrollo que se dio en Grecia. ¿Cómo llegamos al concepto de Estado? Aún no conocemos con exactitud el origen de la palabra Estado, desde el punto de vista jurídico-político, pero sí podemos afirmar que equivale a la polis o ciudad, el Estado de los griegos. No es sino hasta la Edad Media, cuando por primera vez surge el nombre Estati, Estado, término tomado y sostenido por Maquiavelo, anteriormente citado. Listo. Dejemos ahí las diapositivas y vámonos para un videíto y cerramos con ese video y vamos a realizar un sondeo de preguntas, ¿vale? ¿Me ibas a preguntar algo, Iván? Sí, sí, señor. Es que supongamos su merced está citando a Maquiavelo y según su forma de ver, yo he leído el Príncipe, ¿sí? Sí. Es un libro bastante, pues por eso es que dicen de que alguien cuando es maquiavélico es muy malo. Pero según su parecer, supongamos, usted lo podría ver como un libro que uno pudiera como interpretar o más bien como dejar pasar así como si fuera una filosofía. Eso es una filosofía. Y si tú te vas a interpretar una filosofía y vas a interpretar muchas filosofías, vas a terminar bastante confundido, ¿sí me entiendes? Yo diría que tú más bien analizas y adoptas la posición que más creas tú que es válida o acertada con la concepción que tú tienes, ¿sí? Pero ya uno empezar a interpretar, ¿por qué el filósofo y por qué llegar allí? Bueno, yo que diría que es algo muy engorroso y muy arduo de hacer, pero pues ya es un criterio completamente autónomo. ¿Listo? Bueno. Profe, porque hubo como un retroceso mirando el avance de Grecia, luego el tema de Roma, la monarquía, la república, el imperio, y de uno que hay como un retroceso social cuando uno ve el feudalismo, que se no vuelve a tomar la monarquía, y ahí sí vuelve a haber como un inicio cuando todas las revoluciones empiezan a ir en contra de este Estado. No creas que hubo un retroceso. No creas que hubo un retroceso porque de una u otra forma Occidente estaba permeado por e influenciado por esas ideologías sociopolíticas que venían del Estado romano. Sino que quizás la forma del gobierno que se dio en la República no se estaba dando en la época feudal. Pero de una u otra forma sí se dieron muy buenas instituciones. Sino que, ¿qué pasa? Que es que en la época feudal, ¿quién era la máxima autoridad en la época feudal? La iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia tenía el poder de todo. La iglesia limitaba todo ese poder. Por lo tanto, se daba ¿qué? Un retroceso. ¿Por qué? Porque a la iglesia no le convenía una democracia. La iglesia era aquella que tenía la verdad absoluta. ¿Estamos? Entonces, quizás podemos decir que por eso se dio ese retroceso. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hoy vamos a hablar sobre el Estado. ¿Y qué es el Estado? Bueno, debemos decir que el Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son la población... Ahí porque ya vamos a empezar a hablar de eso. También debemos decir que el Estado comprende el conjunto de la población, el territorio, las instituciones públicas que la organizan y gobiernan, así como a su cultura. También puede ser visto como la sociedad política y jurídicamente organizada que puede ejercer autoridad y soberanía en el interior y representar responsablemente a sus habitantes en el exterior. Continuemos hablando un poco más sobre el Estado, particularmente hablaremos sobre sus características. Bueno, en lo que respecta a sus características, debemos decir que es una comunidad organizada en un territorio definido mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios organizados en un poder jurídico autónomo y centralizado que tiende a realizar el bien común. Otra característica del Estado es que en un Estado-nación existe siempre un conjunto de personas que lo habitan y que están sujetas a intereses comunes. La población cuenta con una serie de derechos y además de cumplir con ciertas obligaciones y responsabilidades. Otra característica que debemos resaltar es que siempre existe un espacio físico, un territorio concreto, donde se asienta la población perteneciente a un Estado. Ese espacio físico tiene demarcados claramente sus límites, de modo de evitar conflictos con los estados vecinos. En los puestos fronterizos normalmente existen controles de gendarmería. Otra característica que debemos decir y debemos mencionar es que es la organización política universal dueña del poder público soberano y sus apéndices materiales, como el ejército, cárceles, policía e instituciones coercitivas, y se caracteriza por la distribución de la población a tenor con la división administrativo-territorial y los impuestos y el derecho. Sigamos hablando un poco más sobre el Estado, particularmente sobre sus elementos. Comencemos con el poder. Debemos decir que el poder constituye la forma de... Voy a dejarles ahí el video y esta otra mitad la vamos a ver después de lo que voy a explicar el día de mañana para que nos acabe de afianzar el concepto, ¿vale? Listo. Entonces, ya para cerrar, podríamos decir que el Estado es ¿qué? El Estado es una organización sociopolítica que se encarga de administrar la colectividad a los asociados, de cumplir unos fines para satisfacer las necesidades de esos administrados. Podríamos decir eso, ¿ya? Viéndolo a grueso modo, viéndolo de manera general. Listo. Lina Rodríguez. Lina Rodríguez. Persona que no me conteste, voy a hacer de cuenta que no asistió a clase. ¿Entendido? Le está escribiendo, profe. Ahí le está escribiendo. No tiene audio, pero le está escribiendo. Sí, ya lo acabo de ver. No importa. Persona que no me escriba o no me responda, le coloco falta. ¿Entendido? Michael José. Michael. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Bien, profe. Cuénteme, ¿qué le quedó en esa cabecilla de lo que hemos hablado casi en estas 2 horas? En tu cabecita, no en tus apuntes. ¿Qué se quedó ahí? ¿Por qué no nos esforzamos más, chicos? ¿Por qué somos tan facilistas y vamos a ver los apuntes? O sea, yo les hablo y no les queda nada en la cabecita. ¿Tienen que irse sus apuntes? No, lo que les haya quedado. Eso es lo que me interesa. Vamos, Michael. Estábamos hablando del Estado. Las relaciones de poder del Estado se dividen en 3 partes, que es sociales, económico, la agricultura, la tenencia de tierra. Espere.
¿Cómo así que se divide en 3 partes? No, aclárame eso, aclárame, por favor. Vamos, retoma, tranquilo, no te preocupes. Tranquilo, relájate. El intercambio comercial, se centraliza el poder. Hay 2 tipos de Estado que en el siglo... ¿Por qué se centraliza el poder? ¿A qué se relaciona usted con se centraliza el poder? ¿Sí ves? Eso es lo malo de leer. Ahí me estás leyendo y no sabes ni lo que escribiste, imagínate. ¿Ah? No sabe ni lo que escribiste, señor Michael. Eso es preocupante, que escribamos algo y no sabemos qué es lo que estamos escribiendo. Chicos, por favor, yo los aboco de que nos concienticemos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿me entendieron? Realmente que me hayan entendido. Si no me entendieron, pregúntenme. Nunca crean que yo me voy a enojar porque ustedes me pregunten. Ni me voy a enojar por una respuesta. Es que es más, yo no me tengo por qué enojar con ustedes. No me enojo con nadie. Pero por favor, si yo les pregunto, ¿les quedó claro? ¿Me entendieron? Y me dicen sí, yo doy como hecho de que ya todo quedó entendido, superado. ¿Ya? Entonces, por favor, los llamo a eso. Sergio Victoria. Acá estoy, profe. Le hago la misma pregunta que le acabo de hacer a Michael. ¿A qué se refiere con el poder centralista? Me corchó, profe, con esa. No la tengo muy clara. Tranquilo. ¿Por qué qué es el poder soberano? ¿La pregunta? No, perdón. A la persona que le estoy preguntando, ¿qué se me hizo? ¿Con quién estaba? ¿A quién estaba preguntando? Acá estoy. ¿A dónde está? Acá, profe. No lo veo. Se me fue la Sergio, pantalla. acá estoy. No, pero es que se me fue otra pantalla. Hábleme otra vez, por favor. Acá estoy. Ya lo vi. ¿Sí es? Está en la primera pantalla. Listo. ¿Qué es el poder absoluto? Espéreme, reviso acá. ¿Qué es el poder soberano? ¿Qué es el poder monárquico, Sergio? Ya lo tenemos que saber, mi querido Sergio. Bueno, el poder monárquico es el estado donde está integrado realmente por familia, ¿sí? Está encadenado principalmente por la familia. No, yo en ningún momento les he dicho familias. En ningún momento he utilizado familias. Familia lo utilizó un compañero de ustedes que antecedió un aporte que hizo. Pero en ningún momento yo he dicho familias. Volvamos nuevamente, Sergio. Permítame, miro. Sergio, hay que colocar más atención, por favor. Listo. Luis Orozco. Luis. Doctor, acá estoy, señor. Doctor. ¿A qué me hace referencia el poder absoluto, el poder soberano, el poder monárquico? Buenas noches a todos los compañeros. Para mí el poder absoluto es el sistema de gobierno en donde ejerce el poder en una única persona, monarca. De la monarquía era ejercido por un rey. Muy bien. ¿Y cuáles poderes podríamos decir? En el poder de la economía, también hacía énfasis en el poder de las religiones. ¿Cuáles son los poderes? Yo no les estoy hablando ni de economía ni de religión. ¿Cuáles son los poderes? Ya los he nombrado. Por favor. Ejecutivo, legislativo y judicial. Luis, ¿cuáles son los poderes? Lo acaba de decir un compañero. ¿Cuáles son los poderes, Luis? A mí no me interesa su compañero, usted. Legislativo, judicial. Legislativo, judicial y qué?
Chicos, prepárense porque no va a ser fácil esas 40 horas. Los voy a presionar mucho. Créanme. Señor. Listo. Más atención, concientícense, por favor. Más atención. Yo creo que yo soy muy claro. Ayer tenía la voz horrible. Yo creo que hoy ya hablo mucho mejor, más claro. Les proyecto las diapositivas, les explico, les doy videos, les proyecto lecturas. A ver, chicos, ya al día de hoy ya tenemos que saber qué es un Estado y qué es una monarquía, qué es un derecho absoluto. Ya eso lo tenemos que tener claro por lo menos. Si es que ustedes ya vieron también derecho romano. No entiendo, pero sí es preocupante, créanme. Bueno, dejemos por hoy así, chicos, por favor. Una cosa. Dime. Dime, Carlos. Perdón, frente a lo que preguntaba el compañero Iván Reyes, pues es un comentario, ¿no? Me disculpa de pronto si me atrevo, pero si él pregunta, yo le respondería que es fundamental la obra de Nicolás Maquiavelo. O sea, cualquier persona que esté interesada en la ciencia política, o sea, tiene que leer ese libro, ¿sí? Ese libro te responde dos preguntas fundamentales para los estudios modernos de la ciencia política, que es primero, ¿cómo accedo al poder? Y segundo, ¿cómo mantengo al poder? Entonces, frente a la pregunta que hacía el compañero, a mí me parece fundamental leer El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Bueno, para tu criterio y tu concepto es fundamental. Para otros no nos parece relevante, pero es una gran obra que debe reposar en nuestra biblioteca y pues obviamente debemos tener conocimiento de la misma. Bueno, chicos, les pido por favor de que profundicemos más, ¿vale? De que si yo les explico, espero es que ustedes me entiendan y tengan el concepto claro. Y si me toca volver a explicar 5, 6, 10, 20, 30 veces, las veces que sea, lo hago. Pero necesito que les quede claro lo que les estoy diciendo, muchachos, ¿vale? Un abrazo para todos, una feliz noche. Kelly, no se te olvide, por favor, enviarme los links de las grabaciones. Un abrazo para todos. No, señor, ya están cargando. Entonces, apenas lo termine de subir, le mando los 2 links y en el parcelador están también listos. Sino que bueno, es un poquito demorado. Se te dio el pereirano. Un poquito, profe. Bueno, Pero, pues, profe. un abrazo. Chao, chao. Profe, una sugerencia, si se puede. Dime. ¿Será que Dime, el material dime. usted de pronto el material lo podría de pronto cargar en las noches con el fin de que los que podemos solamente estudiar en la madrugada podamos leer el material? ¿Cómo Ya que en así el que día no se leer nos el complica material? por el... O sea, pero es que el material ya está en la plataforma. Lo que ¿Te les acuerdas cargo si dice mañana que ibas en a la poner mañana unos es la videos nuevos? lectura. Esos No, no, o videos sea, están en la plataforma. pensé que iba a colocar nuevos videos, o sea, yo pensé que, o sea, que cuando hable de No, nuevo yo material, subo los videos antes de la clase, porque no sé qué videos. A medida que voy diariamente, voy mirando qué tipo de videos los voy colocando, de bueno, acuerdo a mi necesidad, ¿sí me entiendes? Y las lecturas, mañana les coloco las lecturas en el transcurso del día, para que no me vayan a acosar en el transcurso del día, o quizás ni las coloque mañana. ¿Listo? Para que no me acosen. Un abrazo. Chao. bueno, pues gracias.